Vale, pues vamos a empezar con el último tema, que es el 11. A ver. Procedimientos de apoyo psicológico y autocontrol. Vale, vamos a hablar de la comunicación y las habilidades sociales en la relación de ayuda. Debemos conseguir que la prestación de auxilio se desarrolle desde una actitud de atención integral al afectado, pues no solo tratarle físicamente, sino también psicológicamente, que también es una parte importante. Y para eso vamos a cuidar la comunicación víctima-socorrista, aprovechando ese vínculo que se va a establecer en esta situación de emergencia entre las dos personas. Conocer los elementos implicados en la relación entre la persona que necesita ayuda de urgencia y aquella que intenta auxiliar, como la comunicación y las habilidades en la relación social, que nos permitirán prevenir o evitar los elementos que puedan interferir en ella. Podemos hablar de relación de ayuda de calidad, como el proceso entre dos o más personas en el que una de ellas tiene necesidades psicoemocionales derivadas de una circunstancia accidental o traumática que requiere la ayuda de otro, socorristas, profesionales sanitarios, psicosociales. Esta situación implica una disponibilidad del socorrista, identificando las necesidades que hay que resolver, prestando apoyo, escucha activa, acompañamiento, orientación ante la confusión y la incertidumbre y contención, facilitando la expresión o ventilación de ideas, emociones o sucesos, que la persona se desahogue. Los signos y síntomas en una situación de primer auxilio, la reacción psicoemocional en una víctima se caracteriza por una serie de aspectos que causan sufrimiento, por la pérdida de seguridad, la desorientación y la sensación de indefensa, de desinformación, pérdida del sentido del tiempo y de la realidad, reducción de la capacidad de razonar, concentrarse y tomar decisiones, reacciones conductuales de hiperactividad o bien de movilidad reducida, tomar conciencia de la posibilidad de la propia muerte, ansiedad, tensión, miedo, pánico, frustración. Vale. Los elementos y las fases de la comunicación. La comunicación es un proceso de relación interpersonal, interactivo y dinámico, en el que se produce un intercambio global de la forma en que se vive la realidad, información, ideas, valores, emociones y actitudes personales. La comunicación implica procesos conscientes como el lenguaje e inconscientes como algunos movimientos corporales. Los elementos de la comunicación: el emisor, que es la persona que emite el mensaje; el receptor, que es quien lo recibe; el mensaje, que es lo que se quiere transmitir; el código, que es el conjunto de signos y reglas que sirven para interpretar el mensaje; y el canal, que es el medio o el elemento físico a través del cual se transmite el mensaje. ¿Lo entienden esto? Sencillo, ¿verdad? Pues dentro de la comunicación hay unas fases. La primera, donde se elabora la idea que se quiere comunicar. La segunda, la codificación. Comienza cuando la persona que emite un mensaje transforma en su mente las ideas o sentimientos que desea transmitir en palabras. La transmisión ocurre en el momento que el mensaje es enviado hacia la persona receptora. La recepción es en esta fase la persona a la que va a dirigir el mensaje lo oye, lo lee. En esta etapa puede surgir problemas dependiendo de la característica o del estado anímico del receptor. La descodificación. La persona receptora interpreta el mensaje, lo traduce utilizando el mismo código que usó él o la emisora. Es el proceso inverso a la codificación inicial. ¿Lo entiende? ¿Hasta ahí?
La retroalimentación o feedback ocurre cuando el receptor proporciona al emisor información sobre la reacción que ha producido el mensaje en él. O sea, cuando lo entiende, ¿sabes? Cuando con lo que dice o con los gestos que hace, se entiende que hace entender al emisor que ha recibido ese mensaje. La señalización en vehículos, la ropa, uniformes, las luces, las sirenas y los códigos de clasificación de víctimas, como el triaje que ya vimos, son todos elementos comunicativos estandarizados y con significado conocido por la población. Tipos de comunicación. La comunicación verbal, que puede realizarse de dos formas: oral, a través de signos orales y palabras habladas o escritas, por medio de la representación gráfica de signos. Hay múltiples formas de comunicación oral: los gritos, los silbidos, los llantos, la risa. Pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son una de las formas más primarias de la comunicación. La forma más evolucionada de comunicación oral es el lenguaje articulado, los sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones con las que nos comunicamos con los demás. Las formas de comunicación escrita también son muy variadas y numerosas: ideogramas, jeroglíficos, alfabetos, siglas, grafitis, logotipos. Desde la escritura primitiva, ideográfica y jeroglífica, tan difíciles de entender por nosotros, hasta la fonética, silábica y alfabética más conocida, hay una evolución muy importante, claro. Para interpretar correctamente los mensajes escritos es necesario conocer el código, que ha de ser común en el emisor y en el receptor. En el lenguaje se encarna la representación de la realidad desde el punto de vista individual, partiendo de la recepción subjetiva del entorno. Lo modulan componentes cognitivos y afectivos propios del mapa del mundo interno que cada uno construye a través del aprendizaje. Entonces, cada uno habla en torno a su realidad, el mundo que se crea partiendo de sus situaciones vividas, de su entorno, ¿vale? De sus componentes afectivos. Todo eso influye para tú crear tu mundo, y de tu mundo pues tú tienes tu realidad y es lo que tú vas a expresar. Todo eso es para nada, estamos hablando de los tipos de comunicación, ¿vale? Estamos hablando de la comunicación verbal. Y dentro de la comunicación verbal está el lenguaje. ¿Sí? Y nada, estamos hablando de eso y veremos a dónde llegamos. Estamos hablando simplemente, ahora vamos a hablar de la comunicación verbal y de la comunicación no verbal que puede expresar una persona, y eso lo vamos a enfocar en los primeros auxilios. Vale, pues existen barreras en la comunicación. Pueden haber interferencias en ese proceso comunicativo. En el contexto de las emergencias pueden aparecer dificultando la relación entre el socorrista y la persona que ha sufrido el accidente y la organización de la ayuda, que pueden ser debidas al entorno por factores ambientales, incomodidad física, ruido o canal inadecuado, debidas al emisor por barreras verbales, de idioma, de actitud, fisiológica o socioculturales, debidas al receptor, barreras que presentan la percepción del mensaje, falta de atención, distorsión cognitiva, interpretaciones, prejuicios, estados emocionales, faltas de empatía. Luego hay un tipo de comunicación que se le llama digital o lógica, que son significantes lingüísticos preestablecidos en cada idioma, con los que se construyen significados específicos, pues así como palabras inventadas que solo lo entendemos, tienen un significado específico para nosotros. Se genera a través de
una síntesis lógica, relaciones entre palabras para formar oraciones y expresar conceptos, pero carece de una semántica o significado directo, al contrario que el lenguaje no verbal. En la comunicación verbal, en primer auxilio, hay que tener en cuenta que hay que utilizar un lenguaje fácil y comprensible. Informa de lo que vayas haciendo durante la ayuda urgente. Responde al mensaje y escucha antes de responder. Repite y aclara cuando sea necesario. Da la información adecuada para cada situación. Solicita detalles pertinentes sobre lo ocurrido. Y la retroalimentación es de aportar tranquilidad y apoyo y contribuir a la contención de la situación. Piensa lo que vas a responder antes de hacerlo. Esto es lo que hay que tener en cuenta en la comunicación verbal en cuestión, o sea, en relación con los primeros auxilios, ¿vale? Hemos dado un repaso de lo que es, pero enfocado a los primeros auxilios, esto es lo que tenemos que tener en cuenta en la comunicación verbal. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Me oyen ahora? Que les decía que lo importante de la comunicación verbal era lo último que acabamos de ver, que es lo aplicado a los primeros auxilios. Vamos a darle un minuto a ver si Cecilia logra entrar.
Yo creo que no puede entrar. Me da que vamos a seguir porque nada, seguimos, ¿vale? Porque ¿me oyen ustedes? Vale. Pues ahora vamos a ver la comunicación no verbal. A ver, ¿qué me dijo Cecilia ahora? Bueno, están ellos. Seguimos y ahora sí nos hacemos un breve resumen para ello. La comunicación no verbal. En términos generales, podemos definir la comunicación no verbal como la comunicación mediante expresión o lenguaje corporal desprovisto de palabras. En términos más concretos, lo definiremos como un conjunto de signos, movimientos, olores, expresiones de la cara, mucho más complejo que el lenguaje humano y con mayor contenido en cuanto a lo que expresamos tanto voluntaria como involuntariamente. Es decir, todo lo que hace referencia al cómo se dice, gestos, expresiones faciales,
movimientos corporales, el espacio que nos separa del otro, comunicación a través de la forma en que vestimos, en que nos mostramos alegre o triste, en cómo nos sentamos, si miramos o no a la cara, si hablamos despacio o deprisa. Todo ello son signos que permiten a la persona que nos escucha hacerse una idea de quiénes y cómo somos. Una vez definido el término de comunicación no verbal, comentaremos los componentes que se incluyen en ella y que ya hemos mencionado en la definición, para después profundizar en uno de ellos. Los gestos que aparecen cuando una persona tiene más dificultad para expresar lo que quiere decir o cuando le cuesta más hacerse comprender por su interlocutor. Cuanto más necesitamos la atención del otro, más aumenta la intensidad de la expresión corporal y así los gestos se hacen cada vez más amplios. La comunicación no verbal es también conocida como el lenguaje de las emociones, pues expresa muy bien la conexión entre lo físico y lo emocional. La kinesia. La kinesia es el estudio del lenguaje corporal, que incluye movimientos del cuerpo, posturas, expresiones faciales, movimientos oculares, posturas de expansión y contracción, postura erguida, arrogante, segura, postura cerrada con los hombros caídos y la cabeza hundida, posturas de acercamiento o retirada, el cuerpo hacia adelante y las extremidades relajadas sin que estén cruzadas. Elementos de la postura corporal: la expresión facial, la sonrisa, la mirada, los movimientos de la cabeza, los movimientos de las manos, de los brazos, de las piernas. La postura que pongamos pues, puede significar una cosa u otra. Después está la proxémica, que es el estudio de la forma en que las personas utilizan el espacio para comunicarse. Por espacio entendemos el aspecto físico del lugar o la distancia para hablar. Hay una distancia íntima que se define por la percepción del calor, del olor y de la respiración del cuerpo de otra persona, la distancia del acto sexual y de la lucha. Por ejemplo, son ejemplos de distancia íntima, que es de bastante cercanía. Diremos que es la más importante y es la que una persona cuida como de su propiedad. Solo se permite la entrada a los que están emocionalmente muy cercanos de la persona en cuestión, el amante, los padres, el cónyuge, los hijos, los amigos íntimos y los parientes. Hay una subzona que llega hasta unos 15 centímetros del cuerpo y a la que otra persona puede llegar solo mediante el contacto físico en la zona íntima privada. Esa es la distancia íntima. Luego está la distancia personal, que designa la distancia fija que separa a los individuos que no tienen contacto entre sí, especie de caparazón que un cuerpo crea inconscientemente para aislarse de los demás. Podemos decir que la distancia que separa a las personas en una reunión social o en las oficinas y en las fiestas. Distancia social. Marca el límite del poder que ejercemos sobre los demás, es decir, el límite a partir del cual la otra persona no se sienta afectada por nuestra presencia. Esta es la distancia que nos separa de los extraños. El carpintero que hace reparaciones en casa, el cartero. Distancia pública. Es un espacio que va más allá de los 2,5 metros y es que se considera impersonal. Es la que está fuera del círculo en el que el individuo se encuentra directamente afectado. Esta distancia es bien conocida por los actores y los políticos. Vale, bueno, esos 4 tipos de distancia. ¿Las entienden? Vale. Ahí está Cecilia. Mira, hacemos un pequeño resumen del tema, de lo que hemos visto.
Nada, estamos hablando de la comunicación, ¿vale? Y así como para resumirte, hablamos de los elementos de la comunicación, del emisor, que es quien emite el mensaje, el receptor que lo recibe, el mensaje, lo que se quiere transmitir, el código, el conjunto de signos y reglas que sirven para interpretar el mensaje, y el canal, el medio por el que se transmite el mensaje. Luego hay una serie de fases de la comunicación: elaborar la idea, la codificación, la transmisión, la recepción y la decodificación. Elaboramos la idea, la codificamos, en la mente transformamos lo que queremos decir en palabras, se transmite, la recibe la otra persona y esa persona la descodifica, ¿vale? Para interpretar el mensaje. Ah, ya te lo sabes, vale. Y después vimos la comunicación verbal y ahora estábamos viendo la no verbal. Y de la comunicación verbal, como más importante, la última parte, que es la que hemos enfocado a los primeros auxilios, ¿vale? En la comunicación verbal, en primeros auxilios, hay que tener en cuenta, pues, utilizar lenguaje fácil y comprensible, informar de lo que vayas haciendo durante la ayuda, responder al mensaje, a lo que te cuente, y escuchando antes de responder, repetir y aclarar cuando sea necesario, se da la información adecuada para cada situación, se solicita detalles pertinentes sobre lo ocurrido y la retroalimentación ha de aportar tranquilidad y apoyo y contribuir a una contención de la situación, a que todo esté controlado. Y pensar siempre lo que se va a responder antes de hacerlo. ¿Vale? De la comunicación no verbal, estábamos viendo la kinesia, que es el lenguaje del cuerpo, la proxémica, que era lo que estamos viendo ahora de las distancias, del manejo del espacio, y ahora vamos a ver la comunicación paraverbal, que hace referencia a las variaciones en el uso de la voz. Es la manera en la que se dicen las cosas, introduciendo matices, entonaciones mientras se habla. Son los cambios de voz, las entonaciones, el énfasis que le ponemos a las palabras, la velocidad con la que hablamos, pausas, sincronía con la comunicación verbal y no verbal. Este recurso de la comunicación nos permite realizar preguntas proporcionando el tono adecuado para ello. Nos permite hacer exclamaciones o afirmaciones, nos permite ser irónicos, nos permite mostrarnos cercanos a la audiencia, expresar silencio o interrupción, cederle la palabra a otro interlocutor. Debemos tener en cuenta, pues, diferentes aspectos en esta comunicación paraverbal: la voz, la proyección, la articulación, la pronunciación, la repetición o muletillas que podamos tener, la entonación, el volumen, la velocidad, las pausas y silencio, y la variedad de vocabulario y de entonaciones. Y enfocada a la comunicación no verbal en los primeros auxilios, pues entonces si nos recomiendan situarnos frente a la persona a la que estamos atendiendo, que la distancia física debe ser la adecuada. Adopta una postura relajada y abierta, orientándote hacia la víctima. Establece un contacto visual que no incomode al interlocutor. Acomoda tu paralenguaje. Evita mostrar signos de estrés y nerviosismo. Expresión facial tranquila que transmite confianza. Muestra una actitud de interés y escucha sin juzgar ni criticar. ¿Vale? ¿Qué tal hasta ahí? Es fácil, ¿verdad? Es sencillito el tema. Los dos últimos, el tema 10 y el tema 11, son sencillitos. Las habilidades sociales. Las habilidades sociales son las conductas necesarias para interactuar y relacionarse con los demás de forma efectiva y mutuamente satisfactoria.
Pues están los componentes físicos, los cognitivos, los emocionales y los ambientales. Componentes fisiológicos de la conducta son, por ejemplo, el pulso, la presión, el flujo sanguíneo, la respuesta, por ejemplo, la sudoración, las contracciones musculares, la respiración. Esas son las fisiológicas. La totalidad de las mediciones realizadas sobre los componentes fisiológicos se refiere principalmente al grado de ansiedad del individuo cuando está interactuando socialmente. Que ese grado de ansiedad pues hace pues, que a lo mejor tu frecuencia cardíaca sea mayor, que respires más rápido, que sudes, todas esas cosas que pasan cuando te pones nervioso y estás ansioso. Componentes cognitivos. Las causas por las que un individuo puede fracasar a la hora de mostrar una conducta socialmente competente, pues puede ser la falta de adquisición o aprendizaje de la habilidad. Es posible que un determinado tipo de habilidad nunca se adquiera o que se haya aprendido inadecuadamente. Falta de utilización de la habilidad en determinadas situaciones. A veces una habilidad social se manifiesta en unas situaciones y no en otras. Influencia de las variables situaciones. Los individuos aprenden qué habilidades sociales deben reforzar en qué situaciones y adaptan su conducta en función de ello. Por lo mismo, actuar en un contexto que en otro. Tú no actúas igual con tus amigos que si estás en una reunión de trabajo, por ejemplo. Componentes emocionales, pues se refiere a las emociones positivas y negativas como respuesta a diversas experiencias psicológicas, que a su vez promueven procesos de adaptación a situaciones nuevas. Pueden producirse por estímulos externos o internos y originan respuestas automáticas. Actualmente se les reconoce una mayor importancia al área de la afectividad, ya que los estados emocionales condicionan los estilos cognitivos. Componentes ambientales, pues de tipo físico, sociodemográfica, organizativa, interpersonales, pueden ser de todo tipo. Habilidades útiles en primeros auxilios, que lo que nos importa es este apartado. Las habilidades útiles en los primeros auxilios, pues una escucha activa consiste en adoptar una actitud de escucha plena que incorpore no solo el mensaje verbal emitido, sino también todo el significado que éste encierra. Para ello se ha de prestar atención al emisor y al contexto, focalizar la atención en los sentimientos y en las emociones, abandonando las preocupaciones propias o los estereotipos. Habilidades para esta escucha activa, pues la repetición. Repetimos lo dicho por la víctima para ayudarla a centrarse en el mensaje. La parafrasis, repetimos con las propias palabras lo dicho para verificar la comprensión. El reflejo. Debemos devolver la parte afectiva del mensaje y ayudar a la víctima a reconocer y a expresar sus sentimientos. Resumen, sintetizamos los elementos principales del mensaje de la víctima. Clarificación, efectuaremos a la víctima preguntas aclaratorias para comprobar que se ha comprendido la información, mientras que se le ayuda a expresar qué ha sucedido. Lo que no se debe hacer en una escucha activa es emitir juicios y criticar la situación, comparar y hablar de los propios, restar importancia a lo sucedido y negar las preocupaciones del accidentado, aconsejar lo que debería hacer, interrumpir o superponer tus comentarios a los de la otra persona. Vale. Después de la escucha activa está la empatía. Es la capacidad de comprender a otra persona poniéndose en su lugar. Vale. Luego está la comunicación asertiva. Una persona asertiva se comunica desde una posición de seguridad y respeto, aceptando otras opiniones sin tener que agredir, someter o culpar. Su estilo es natural, espontáneo y sereno, aunque no significa que siempre esté en posesión de la razón.
También están las técnicas de reducción de la ansiedad. Son de gran utilidad cuando la ansiedad aparece, ya que esta puede comprometer la comunicación y la actuación posterior. Pueden emplearse ejercicios de relajación, respiración tranquila, técnicas específicas de afrontamiento y otros elementos. Siempre se ha de mostrar respeto y honestidad. Debemos adoptar una conducta ética. No hacer lo que no se sabe, centrarse en el aquí y ahora y mostrar interés. Aceptar las diferencias socioculturales. Importante. Hasta aquí bien. Vamos a terminar un poquito. Estrategias de apoyo psicológico en la emergencia. Los aspectos que se han tratado en los apartados anteriores están dirigidos a prestar una atención de apoyo psicológico eficaz, y a esto se añaden las pautas de actuación en situaciones que requieran primeros auxilios. Pautas de actuación en primeros auxilios psicológicos. Capacidad de actuar con calma en una situación de tensión. Capacidad de escucha activa, como ya vimos. Aceptación de los demás sin prejuicio. Capacidad de acompañar y contener. Sí, hay dos vídeos. Pero bueno, que tampoco son dos vídeos, pero a lo mejor estos no son como en otros temas, pero bueno, porque tienen dudas de algo. Porque este tampoco es complicado, ¿no? Sí, son muchas cosas que ya sabemos. Lo único es ver las cositas, estas partes que he dicho yo que son asociadas a los primeros auxilios. Pero sí van a haber dos vídeos después. Del 8 al 11. 4. Después te digo lo que les comenté a las chicas al principio, ¿vale? Del examen. Bueno, pues lo que le estaba diciendo, la capacidad de actuar con calma en una situación de tensión, la capacidad de escucha activa, la aceptación de los demás sin prejuicio, la capacidad de acompañar y contener, capacidad de autocrítica. Esas son las pautas de actuación en primer auxilio psicológico. Y a continuación debemos establecer prioridades que nos ayudarán a centrarnos más en el apoyo psicológico, teniendo en cuenta los objetivos antes señalados, ¿no? Detectamos las necesidades psicológicas del accidentado y de los familiares, testigos o acompañantes. Luego identificamos los factores que predisponen a la ansiedad en este tipo de situaciones. Falta de información sobre lo que ha acontecido o la situación en la que se halla algún familiar. Para ello debemos recurrir a estrategias de comunicación y habilidades sociales que funcionan como soporte emocional. Acompañar, apoyar y difundir confianza y optimismo durante la actuación a través del contacto físico, evitar que la persona afectada se quede sola, actuar con calma, escuchar. Protocolo acercarse, intervención con la víctima. El protocolo acercarse es una de las guías que se ha desarrollado para los escenarios de catástrofes, desastres naturales, terrorismo. En él se trata la organización de la actuación de los primeros auxilios según directrices establecidas. Etapas y características
del protocolo, que está dirigido a los profesionales psicosociales de urgencia. El ambiente. El objetivo de esta fase es la toma de contacto del psicólogo con la situación de crisis. Para ello, debe informarse sobre las características particulares de la situación de catástrofe o crisis planteada. Esta primera fase de contacto debe comprender contextualización, conocer lo ocurrido, la magnitud de los hechos, familiarizarse con la situación antes de tomar contacto con las víctimas y realizar una primera valoración al llegar. La evaluación del ambiente, determinar las necesidades más inmediatas y las redes de apoyo activadas hasta ese momento y establecer estrategias individuales y grupales. Selección del paciente o grupo, establecer un orden jerárquico de intervención en base al nivel de vulnerabilidad o gravedad más inmediato observado en las víctimas. Evaluación previa del paciente. Una vez seleccionado el paciente, el psicólogo debe determinar el grado de afectación o letalidad del mismo, así como la potencial peligrosidad que presenta en relación a sí mismo y a los otros. Ataque de pánico, reacciones de agresividad, confusión, desorientación. Luego está el contacto. En segundo lugar, el psicólogo debe iniciar el contacto con la persona afectada considerando los siguientes aspectos. Tener en cuenta los aspectos no verbales, hacer el contacto y establecer una relación. Distanciamiento psicológico. Es conveniente ayudar a la víctima a salir de la situación proponiendo ir a pasear, tomar un café, comer algo y proporcionar un ambiente adecuado para empezar a abordar lo sucedido. Primeras preguntas. Las primeras preguntas deben estar relacionadas con los hechos ocurridos. Deben ser concretas, sencillas y dirigidas a hechos objetivos. ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde estabas y qué estabas haciendo en ese momento? ¿Qué hiciste después? Se debe tratar de conseguir descripciones que lleven al procesamiento cognitivo, ordenar, asimilar y aceptar lo ocurrido, evitando centrarse únicamente en los aspectos emocionales. La evaluación. Una vez establecido el contacto, el psicólogo debe evaluar los siguientes aspectos. La exploración inicial consiste en llevar a cabo un examen de estado mental, orientación espacio-temporal, identificación de problemas, suceso precipitante, estado emocional actual, procesamiento cognitivo de la situación, las interpretaciones, atribuciones, la negación, la culpa, estilo de afrontamiento, identificar habilidades de afrontamiento básicas y promover y apoyar el estilo de afrontamiento activo, identificación de recursos personales y apoyo social, restablecimiento emocional. En esta fase se debe facilitar la comunicación emocional y restablecer de un nivel de funcionamiento adaptativo. Para ello, el psicólogo podría facilitar la expresión emocional a través de preguntas del tipo: ¿quieres hablar? ¿Cómo te sientes? En este momento, una estrategia muy útil puede ser la escucha activa, estando atento a la posible aparición de una crisis. Junto a lo anterior, puede resultar igualmente útil el empleo de técnicas de desactivación o activación fisiológica, la respiración, la relajación, control de la tensión muscular, de acuerdo al estado y necesidades de cada caso. Promover y facilitar la recuperación de su red social natural, ofrecer disponibilidad y estar accesible en todo momento. Comprensión de la crisis. El objetivo del psicólogo en este momento es que la persona afectada comprenda la crisis. Para ello se puede dar información general acerca de los problemas y efectos del estrés, los síntomas, de su control y afrontamiento y de las reacciones normales en situaciones excepcionales. Dar información específica sobre el suceso actual, entender lo que ha pasado, promover una narración adaptativa, corregir errores, falsas atribuciones, ideas irracionales, informar acerca de
la situación actual, herido, salvamento, y responder a todo lo que pregunte. Activar. El siguiente paso que debe realizar el psicólogo es el de activar y orientar a la persona afectada hacia la acción. Para ello es conveniente recuperar el nivel del procesamiento cognitivo. Para conseguir esto es muy útil volver a centrar a la persona en actividad y hecho. Hacer un plan de acción de acuerdo con la persona en el que se discutan objetivos y posibles acciones explotando los propios recursos y estrategias de la persona afectada. Planificar contratos verbales personales para cumplir el plan. Recuperación del funcionamiento. Con objeto de que la persona afectada recupere su actividad normal, el psicólogo puede hacer hincapié en los siguientes puntos. Planificar siempre tareas y actividades próximas y en compañía. Promover el funcionamiento independiente. Dejarle siempre acompañado, bien sea con otros profesionales o voluntarios, bien con familiares, amigos u otras víctimas. Estudiar la posible derivación o traslado, informar de si va a ser hospitalizado, planificar el alojamiento, planificar actividades para el hogar. Seguimiento. Además de la intervención inmediata, conviene plantearse un seguimiento a corto y medio plazo para que la persona afectada sienta una continuidad en la atención recibida. El apoyo psicológico a la familia. Los familiares o acompañantes requieren apoyo y atención. Los objetivos del apoyo psicosocial son tranquilizar a la persona, fomentar la liberación de la tensión y promover la expresión y descarga emocional, activar los recursos externos, sociales, laborales y familiares, intentar favorecer la ayuda mutua, sobre todo entre varios afectados próximos en su relación. Activar los recursos internos, estrategias de afrontamiento, cuidados personales, establecer metas razonables. La comunicación de las malas noticias, los accidentes o emergencias debe facilitarla preferentemente a los profesionales. Es conveniente haber habilitado una zona reservada en la que existe intimidad para recibir a los familiares y se pueda expresar el dolor o la reacción emocional. ¿Qué tal hasta aquí? Vamos a ver el último punto ya. Que son los primeros auxilios psicológicos en situaciones especiales, como son las urgencias con niños. Las reacciones de los niños dependen de la edad. En este grupo destaca una mayor vulnerabilidad que los adultos, pues no poseen los mismos recursos ni experiencias propias de aprendizaje significativo. Pueden manifestar actitudes regresivas a etapas anteriores, miedo, ansiedad, dificultades para dormir, reacciones físicas o psicosomáticas. Urgencias con ancianos. Los ancianos, las emergencias pueden acarrear una pérdida que provoca una reacción emocional mayor, debido a que es una etapa en la que las pérdidas predominan y los recursos adaptativos disminuyen. Sus reacciones más significativas son regresión, mayor dependencia,